El siguiente mensaje es predicado por Nathan Bonham en la Iglesia La Roca, en Arequipa, Perú. Para escuchar más mensajes, visítenos en la página web larocaarequipa.com. Y esta tarde vamos a empezar, como dijo Nathaniel, una serie nueva. Vamos a estudiar el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Entonces, por favor, abren sus Biblias a Génesis, el capítulo 1. Vamos a empezar en el versículo 1 también. Génesis 1, y vamos a ponernos de pie durante la lectura, porque es la palabra de Dios. Vamos a leer hasta el versículo 25. Esta es la palabra de Dios. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo, y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, que exista la luz, y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena, y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día, y a las tinieblas noche. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el primer día. Y dijo Dios, que exista el firmamento en medio de las aguas, y que las separe. Y así sucedió. Dios hizo el firmamento y separó las aguas que están abajo de las aguas que están arriba. Al firmamento Dios lo llamó cielo. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el segundo día. Y dijo Dios, que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar, y que aparezca lo seco. Y así se sucedió. Y a lo seco Dios lo llamó tierra, y al conjunto de aguas lo llamó mar. Y Dios consideró que esto era bueno. Y dijo Dios, que haya vegetación sobre la tierra, y ésta produzca hierbas que den semilla, y árboles que den su fruto con semilla, todos según su especie. Y así sucedió. Comenzó a brotar la vegetación, hierbas que dan semilla, y árboles que dan su fruto con semilla, todos según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el tercer día. Y dijo Dios, que haya luces en el firmamento, que separen al día de la noche, que sirvan como señales de las estaciones, de los días y de los años, y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra. Y sucedió así. Dios hizo los dos grandes astros, el astro mayor para gobernar el día, y el menor para gobernar la noche. También hizo las estrellas. Dios colocó en el firmamento los astros para alumbrar la tierra. Los hizo para gobernar el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios consideró que esto era bueno. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el cuarto día. Y dijo Dios, que rebosen de seres vivientes las aguas, y que vuelen las aves sobre la tierra y lo largo del firmamento. Y creó Dios los grandes animales marinos, y todos los seres vivientes, y se mueven, pululan en las aguas, y todas las aves, según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno, y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen las aguas de los mares, que las aves se multipliquen sobre la tierra. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el quinto día. Y dijo Dios, que produzca la tierra seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes y reptiles, según su especie. Y sucedió así. Dios hizo los animales domésticos, los animales salvajes y todos los reptiles, según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Vamos a orar. Señor,
Esta tarde vamos a empezar un estudio nuevo. Y vamos a empezar con este libro de Génesis, que es el fundamento de tu palabra. En este momento, Padre, te pedimos por la presencia de tu Espíritu Santo con nosotros. Porque reconocemos que sin el Espíritu Santo no podemos entender estas palabras. No podemos entender las cosas que tú estás tratando de enseñarnos. Entonces, Padre, por favor, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos. Porque queremos aprender más de ti, más de tu palabra, más de tu Espíritu Santo, más de tu Hijo Jesucristo. No solamente para conocimiento y nada más, pero queremos cambiar nuestras vidas. Padre, solo tú puedes cambiar nuestros corazones esta tarde. Entonces, Padre, por favor, haz esas cosas para nosotros. Porque te pedimos en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. Todos tenemos una curiosidad por saber nuestras raíces, nuestra historia. Porque realmente nuestra historia y nuestras raíces son nuestra identidad, realmente, ¿no? Es quienes somos, realmente. Y obviamente en el Perú tenemos mucho orgullo por nuestra cultura, por nuestra historia, ¿no? La cultura inca. ¿Por qué esas cosas son muy importantes? Porque nos ayuda a entender el presente. Para entender el presente tenemos que aprender más de nuestra historia, más de nuestras raíces. Y es por eso también que típicamente los niños adoptados quieren buscar sus padres biológicos. ¿Por qué? Porque ellos querían saber de dónde vinieron. Y es así con nosotros también. Y esta tarde vamos a empezar el libro de Génesis. Es el primer libro de la Biblia. Entonces, realmente, esta tarde no solamente es una introducción de ese libro, pero es una introducción a la palabra de Dios. Ese es el problema. Entonces, si este sermón es una introducción de toda la Biblia, ¿por dónde empiezas? Yo tuve que luchar con esta pregunta. Y realmente esta tarde no tengo una respuesta. Entonces vamos a empezar donde empieza la palabra de Dios. En el principio. Esa frase probablemente es familiar para la mayoría, ¿no? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y Génesis, el título de este libro, viene por esa frase. Porque principio en griego significa se escribe Génesis. Entonces, por eso tenemos el título de este libro. Y típicamente cuando pensamos en Génesis, pensamos en el inicio de todo el universo. Y eso es correcto, es el inicio del universo, pero a la misma vez es mucho más. Por ejemplo, el libro de Génesis, es el inicio del matrimonio, de la familia, de todas las culturas del mundo, del plan de salvación de Dios y su gracia. Es el inicio de la ley de Dios y también es el inicio de la iglesia de Jesucristo. Entonces, cuando estudiamos el libro de Génesis, no solamente es el inicio del universo, pero es el fundamento de la palabra de Dios. Pero, ¿dónde empezamos? ¿Dónde empieza la palabra de Dios? Con Dios. Mira el verso 1. ¿Qué dice? Dios en el principio Dios. Empieza con Dios porque Dios es el tema principal de la palabra de Dios. A veces pensamos que el enfoque de la palabra de Dios es nosotros. Pero no es así. El tema principal de la Biblia es Dios.
su gloria, su majestad. Si pensamos que el enfoque de la palabra de Dios es nosotros, hemos perdido el punto principal de la Biblia. Entonces, esta tarde vamos a empezar en el versículo 1, porque ese verso está lleno de la majestad de Dios y su gloria. Pero tristemente olvidamos mucho en ese verso, porque es tan familiar que olvidamos la realidad. Olvidamos lo que está diciéndonos realmente. Este verso está lleno de las características de Dios, su carácter, sus pensamientos. Entonces yo pienso que podemos encontrar muchos atributos en ese verso. Primero, vemos que Dios es eterno. Mira lo que dice. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces en ese momento, el momento de la creación, Dios ya estaba en ese momento. Dios no estaba parte de la creación, pero Dios estaba separado. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. Para nosotros es difícil imaginar esta idea, porque vivimos dentro del tiempo. No podemos añadir un momento a nuestras vidas. No podemos ir al pasado para cambiar el pasado en nuestras vidas. Tenemos que vivir dentro del tiempo, dentro de la creación. Pero es diferente con Dios. Dios es eterno porque Él vive fuera del tiempo. Dios creó el tiempo. Y también en Salmo 90, el verso 2 dice, perdón, es en inglés en mis notas. Perdón. Entonces, Salmo 90, podría traducir, pero no voy a intentarlo. Salmo 90, el verso 2. Dice, desde antes que nacieran los montes y que crearás la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. En otras palabras, Dios existía antes de la creación, antes del tiempo, antes del universo, porque Él es eterno. Pero también en el versículo 1 vemos que Dios es autosuficiente. Como seres humanos tenemos la tendencia de pensar que Dios nos necesita. Dios necesita nosotros para trabajar, para servirle. Pero realmente, hermanos, no es así. Dios existía sin nosotros y no nos necesita. Realmente es al revés. Necesitamos a Dios. Y un pastor, se llama Pastor Tozer, dice esto. Tenemos un concepto tan alto de nosotros mismos que encontramos muy fácil, por no decir disfrutable, creer que le somos necesarios a Dios. Sin embargo, lo cierto es que Dios no es mayor porque existamos nosotros, ni sería menor si no existiéramos. El que sí existamos depende por completo de una decisión libre de Dios, y no de que nos lo merezcamos o de una necesidad divina. Entonces, estamos aquí, existimos, no solamente porque Dios no nos necesita, pero estamos aquí porque Dios nos ama, por su placer y nada más. Y también sabemos que el Creador no depende de la criatura, pero al revés, la criatura depende del Creador. Y es así en ese mundo y también es así con Dios. Necesitamos a Dios y nada más. También en el verso 1 vemos que Dios es omnipotente. Y obviamente no tenemos que decir mucho acerca de ese tema. ¿Por qué? Porque Dios creó los cielos y la tierra. Obviamente Dios es todopoderoso. Obviamente Dios es omnipotente. Él puede hacer lo que quiere. Y es increíble porque en este momento, en Génesis 1,
Dios creó todo de la nada. Como seres humanos podemos hacer cosas, podemos construir cosas, pero no podemos crear una cosa de la nada. Es imposible para nosotros, solo es posible para Dios mismo y nada más. Y realmente podemos pasar toda la tarde en ese versículo y nada más porque hay un montón de atributos de Dios. Por ejemplo, en ese verso, porque Dios está fuera del espacio, del tiempo, podemos ver que Dios es trascendente. O Dios es omnipresente. Él puede estar en cualquier lugar. Es un atributo de Dios que nosotros no tenemos. También en ese verso podemos ver el amor de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no somos necesarios, pero por su amor nos creó. Y también podemos examinar la tierra, el mar y los montes. Y podemos ver la belleza de Dios también en su creación. Hay un montón de atributos en ese verso solo. Pero realmente no podemos explorar las profundidades de ese verso. Pero sí hay algo que ese verso nos llama a hacer, es adorar a Dios. Este es el punto del versículo 1. No solamente es para tener conocimiento, no solamente es para tener orgullo en lo que conocemos y lo que sabemos, pero el punto del versículo 1 es ver las maravillosas de Dios y adorarle. Hermanos, Dios es digno de nuestra adoración. Cada día, cada momento merece nuestra adoración. Durante la Navidad de 1968, había 3 astronautas en el espacio y estaban orbitando la Luna. Y realmente fue la primera misión de orbitar la Luna. Y se llama esa misión Apolo 8. Y estaban orbitando la Luna y de repente empezaron a ver la Tierra desde la Luna. Y es muy interesante porque en ese momento, y primero tenemos que recordar que esos astronautas eran científicos, estaban bien educados, pero en ese momento, cuando podían ver la belleza de la tierra, la belleza de la creación de Dios, ¿qué hicieron? No recitaron un poema, no citaron a un científico en ese momento. Más bien, las únicas palabras que vinieron a la mente de esas personas eran las palabras de Génesis 1. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. ¿Pueden ver la importancia de ese versículo? Cuando vemos la majestad de Dios, la gloria, nuestras palabras no son suficientes. Solo podemos repetir las palabras de Dios por medio de su palabra. Obviamente ese verso nos muestra los atributos de Dios para el creyente, pero también es una defensa contra el no creyente. Es una defensa contra las mentiras de ese mundo, las mentiras de nuestras culturas. Son proclamaciones contra las creencias de ese mundo. Primero, podemos ver que ese verso es una defensa contra los ateos. Cuando leemos el versículo 1, solamente tenemos 2 opciones. Podemos creer que hay un Dios, o podemos creer que no hay Dios. No hay otras opciones. No hay otro camino. Solo hay 2 opciones con ese versículo.
¿O creemos que Dios creó todo el universo? ¿O creemos que de repente el universo apareció de la nada? Y en ese sentido, hermanos, ¿cuál requiere más fe? ¿Cuál requiere más fe? ¿Que Dios creó todo el universo? ¿O que había una explosión de la nada y de repente había el universo, toda la creación y nada más? Cuando vemos una computadora o un televisor o un teléfono, es obvio que hay un diseñador. Es obvio que hay un creador de esa cosa, de esa tecnología. Si vemos un teléfono y pensamos, esa cosa apareció de la nada. No hay un creador, no hay diseñador de esa cosa. ¿Qué van a pensar los demás? Van a pensar que estamos locos, que somos locos. Y es así con la creación también. Los ateos piensan que todo el universo, toda la creación vino de la nada. Y eso requiere mucha fe, hermanos. Pero cuando vemos la creación, sabemos que hay un creador. Hay un diseñador inteligente para hacer esas cosas. Porque la creación es increíble. Entonces podemos ver también que realmente la decisión que tomamos es un salto de fe. Es por fe y nada más. Si eres cristiano, tienes que tener fe en la Biblia, en la palabra de Dios. Pero si eres ateo, si no crees en la Biblia, si no crees en Dios, es un salto de fe también. Tú vas a poner tu fe que la creación apareció de nada. Y eso requiere mucha fe, hermanos. Entonces, ese verso es una proclamación contra los ateos, pero también es una proclamación contra el panteísmo. ¿Qué es el panteísmo? El panteísmo es la creencia que Dios está dentro de todas las cosas de la creación. En otras palabras, Dios está en un árbol, está en una planta, está dentro de nosotros, está en los perros de la calle. Dios está presente en todas las cosas. Pero la Biblia, la palabra de Dios, nos dice que no es así. Esa era una creencia muy común en la cultura inca también. Y por eso ellos tenían un Dios del sol, un Dios de la luna, un Dios del maíz y Dios de la lluvia. Realmente un Dios para cada cosa en la creación. Porque creían que Dios era parte de la creación. Pero en este verso, hermanos, podemos ver que Dios está separado de la creación. Dios no está dentro de un árbol, ni una planta, ni un gato o perro. Dios está separado. Dios es santo. Entonces no debemos creer esas cosas. Dios es superior, trascendente de su creación. Y también ese versículo es una proclamación contra el politeísmo. ¿Qué es el politeísmo? Es una palabra difícil, pero simplemente significa que hay muchos dioses. Pero hermanos, podemos ver también en ese versículo que no es así. Hay solo un Dios. Y ese Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, en ese versículo, realmente es su propio sermón, pero en ese versículo podemos ver que está lleno de teología, del conocimiento de Dios, sus características, sus atributos. Y podemos ver que Dios es eterno, que Dios es autosuficiente, todopoderoso, trascendente. Y también es una defensa contra el ateísmo, panteísmo y politeísmo.
Entonces, para el cristiano, para el creyente, este verso es un fundamento, es el fundamento de nuestra fe. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Pero tenemos que seguir adelante con los otros versículos y no tenemos mucho tiempo. Entonces vamos a seguir al versículo 2. Y personalmente prefiero la traducción de la Reina Valera para ese versículo. Y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué quiere decir? En otras palabras, creación era un caos. En ese versículo podemos ver que toda la creación era un caos. Y en los versículos 3 al 31, Dios trae orden al universo. Trae el orden al caos, la plenitud al vacío y la luz a la oscuridad. En estos versículos, Dios está organizando toda la creación, todo el universo. Y también en ese proceso, los versículos 3 al 31, hay un patrón muy interesante. Solamente tenemos tiempo para examinar el día número 1. Este es el patrón de Dios. Primero, vemos que Dios habla. Mira el versículo 3. Dice, y dijo Dios. ¿Qué pasó después? Llegó a existir. Dice, y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir. Entonces, hermanos, podemos ver el poder de la palabra de Dios. Y cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando de la Biblia, las Escrituras. Esta es la palabra de Dios y tiene poder para crear, para cambiar cosas también. Y también con este punto, podemos ver que cuando Dios dice algo, podemos tener confianza. Cuando Dios hace una promesa, podemos tener confianza en esa promesa. ¿Por qué? Porque hay poder en su palabra, hay poder en su voz. Entonces, por eso podemos confiar en Él. Y muchos científicos creen en la teoría del Big Bang, o la gran explosión que empezó el universo. Pero realmente, hermanos, si quieres ver el Big Bang, una gran explosión, solamente puedes leer el versículo 3. Ese es el Big Bang, es una gran explosión. Cuando Dios habla, cosas pasan. No hay una excepción. Su palabra tiene mucho poder. Y 3, vemos que Dios declaró que es bueno. Mira ¿dónde está? En el versículo 4 dice, Dios consideró que la luz era buena. Entonces podemos ver, hermanos, que antes de la caída de los seres humanos, antes del primer pecado de los humanos, todo era perfecta, todo era bueno, porque es la creación de Dios, y Dios es bueno, Dios es perfecto. Pero en el capítulo 2 vamos a ver una excepción. Pero aparte de ese verso en el capítulo 2, podemos ver que todo es bueno en los ojos de Dios. ¿Y qué hizo Dios después de declarar que todo era bueno? Dice en el versículo 4 que la separó de las tinieblas. Esa palabra es importante.
Dios separó las tinieblas. ¿Por qué la separación es importante? Porque podemos ver la manera de Dios, podemos ver los pensamientos de Dios y también la obra de Dios. Dios está organizando su creación. Cada parte tiene su propio propósito. Entonces Dios separó la creación para servir en ese propósito. Dios quiere traer orden y organización a su creación. Y también en el versículo 5 podemos ver que Dios nombró a su creación. Dice en el versículo 5, a la luz la llamó día y a las tinieblas noche. Entonces Dios estaba dando nombres a su creación. ¿Por qué eso es importante? Porque un nombre es una identidad. Un nombre significa importancia. Cada parte de su creación tiene importancia, porque tiene propósito también. Entonces, básicamente, ese es el patrón de cada día, pero a la misma vez podemos ver un patrón más grande en todos los días. Si examinamos días 1 a 3 juntos y 4 a 6 juntos, podemos ver otro patrón. En días 1, 2 y 3, Dios creó los dominios, los ámbitos. Y en los días 4, 5 y 6, Dios creó los habitantes de esos dominios. Por ejemplo, en el primer día, Dios creó la luz. En el día 4, creó el sol, la luna y las estrellas. En el segundo día, Dios creó los cielos y el mar. Y en día 5, creó los peces y los pájaros. En el día 3, Dios creó la tierra. En el día número 6, creó las criaturas, las plantas, los árboles y los humanos también. Entonces, ¿pueden ver el patrón? En días 1, 2 y 3, Dios creó el ámbito. Y después, Dios trae orden, traen los habitantes de esos ámbitos. Y también en otras palabras, lo que crea Dios, Él va a llenar, Él va a cumplir también. Y podrías decirme, sí, pastor, es una buena observación, pero realmente ¿a quién le importa? ¿Por qué ese patrón es importante? Parece como un patrón y nada más, una observación y nada más. Pero realmente no es así, hermanos. A través de este patrón, Dios está enseñándonos cosas muy importantes. Yo pienso que podemos encontrar dos enseñanzas. Primero, vemos que Dios es un Dios de orden. En 1 Corintios 14, el versículo 33, estudiamos ese versículo que dice, Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. En otras palabras, hermanos, en Génesis 1, vemos que Dios tiene mucha orden para su creación. También Dios creó un universo de leyes, de reglas. Hay causa y efecto. Tenemos la ley de la gravedad, la ley de la física también. Si cuando tocamos algo que es caliente, sabemos que vamos a quemarnos, ¿no? Cuando sembramos una semilla de una manzana, ¿qué vamos a recibir? Un árbol de una manzana. No es un árbol de naranja o otra cosa. A la primera vista, ese no parece importante. Pero imagínate un universo
con desorden, que no hay reglas, que no hay una ley. Si sembras una semilla de aguamante, recibimos una piña o un gato, no sé. Pero no es así. Tenemos un Dios de orden. Dios es el diseñador. Dios es el creador perfecto. Y cada cosa en esta creación tiene su propio propósito. Pero ¿qué pasaría cuando vivamos contra la ley de Dios? ¿Qué pasa? Nuestras vidas son caos. Es una confusión. Y en la iglesia, y en la Biblia, la palabra de Dios se llama el pecado. El pecado causa mucho desorden en nuestras vidas. Causa mucha confusión. Cuando no respetamos la ley de Dios, la vida es un desastre realmente. ¿Por qué? Porque estamos viviendo contra nuestro Creador, contra nuestro diseñador. Por ejemplo, los carros corren por gasolina, ¿no? Son diseñados para usar gasolina, pero ¿qué pasaría si pongas agua en el tanque? El carro va a morir. No va a funcionar, no va a correr. Va a costarte mucho dinero para arreglarlo. ¿Por qué? Porque estás haciendo algo que es contra el plan del diseñador, contra el plan del creador. Y es así con Dios. Si queremos vivir contra la ley de Dios, si queremos hacer lo que queremos hacer, y las reglas, la ley de Dios no nos importa, vamos a sufrir. Vamos a vivir una vida de confusión, de caos, y nada más. Entonces, este patrón nos muestra que Dios es un Dios de orden. La segunda enseñanza que encontramos en estos versículos es que Dios quiere traer orden y la paz a nuestras vidas. La realidad es, todos nosotros somos pecadores. Hemos desobedecido la ley de Dios, su diseño, su ley. Hemos vivido contra nuestro propósito en este mundo. ¿Por qué? Porque somos egoístas. Tenemos orgullo. Queremos buscar nuestro propio interés y nada más. Las cosas espirituales, las cosas de Dios no nos importan. Esa es la realidad. Entonces, por eso en este mundo, en nuestras vidas, tenemos caos, tenemos confusión, hay problemas, hay dificultades. Pero en esos versículos, hermanos, podemos ver que Dios quiere calmar las tormentas de nuestras vidas. Él quiere traernos la paz en nuestras vidas también. Y eso solamente es posible por medio de Jesucristo. Porque Jesucristo no tenía pecado. Jesucristo obedeció perfectamente la ley de Dios. Y también Él murió en la cruz por nosotros, por nuestro pecado. Y son palabras sencillas, pero importantes en Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. En otras palabras, hermanos, el patrón que vemos en Génesis 1 está presente con nosotros hoy día. Por el pecado, nuestras vidas es caos.
Hay confusión en nuestras vidas. Pero Dios quiere traernos orden. Él quiere cambiar nuestras vidas. La creación original fue destruida por el pecado. Pero por medio del sacrificio de Jesucristo, Dios está cambiando todo el universo. Y también la palabra de Dios nos dice que en Cristo somos creaciones nuevas. Entonces, Dios nos trae fuera del desorden y el vacío y la oscuridad. Entonces, con Dios, con Jesucristo en nuestras vidas, podemos encontrar orden en nuestras vidas. Por medio de Jesucristo también podemos encontrar la plenitud en nuestras vidas. No estoy hablando de dinero o salud perfecta o cosas así, pero podemos tener la plenitud del gozo de Dios. Es un gozo que es muy diferente que este mundo. Es un gozo eterno que podemos disfrutar. Y también Dios está trayendo la luz en nuestras vidas. Por medio de Jesucristo, Dios saca la oscuridad, las tinieblas de nuestras vidas, de nuestros corazones. Dios está continuando el trabajo de Génesis, el capítulo 1. Entonces, si pongas su fe en Él, en Jesucristo, como tu Salvador, como tu Señor, si confiesas tu pecado dentro del trono de Jesucristo, el trono de Dios, puedes ser salvos. Esa es la promesa. Ese es el punto de Génesis 1, para mostrarnos que Dios nos creó y también que Dios nos salvó a través del sacrificio de Jesucristo. Entonces, hermanos, esta tarde, espero que puedan ver que Génesis 1 es más que una historia de la creación. Más bien, Génesis 1 es el fundamento de todas las escrituras, de toda la palabra de Dios. Por medio de ese capítulo también podemos entender quiénes somos, qué es nuestra identidad. Somos la creación de un Dios perfecto. Y realmente, cuando examinamos ese verso, puede cambiar la manera en que pensamos, la manera en que vivimos también. Puede darnos esperanza que Dios quiere cambiarnos. No quiere dejarnos en las tormentas de esta vida, pero Él quiere estar con nosotros, presente con nosotros. Y también en este capítulo podemos encontrar la filosofía, la ciencia, la teología de Dios, pero sobre todo, este capítulo es sobre la gloria, la majestad de Dios. Hermanos, Él es digno de nuestra adoración. Dios es nuestro Creador y también nuestro Redentor. Oremos. Padre, cuando leemos este capítulo es fácil pensar que es una historia y nada más. Es fácil pasar por alto las enseñanzas de este capítulo. Pero Padre, esta tarde, por favor, ayúdanos a entender las profundidades de este capítulo. Recuérdanos sinceramente que tú eres nuestro Creador. Y solamente por eso, Padre, tú mereces nuestra adoración. Tú mereces nuestras vidas. Pero Padre, también sabemos que hay mucho más. No solamente tú eres nuestro Creador, pero sabemos que tú eres nuestro Redentor.
confesamos que hemos pecado, Padre. Hemos buscado nuestro propio interés. Padre, confesamos que queremos disfrutar las cosas de este mundo y por eso hemos vivido contra tu ley, contra tus reglas, contra tus mandamientos, Padre. Y por eso reconocemos que hay mucho caos en nuestras vidas, que hay muchas tormentas, hay mucha confusión. Cada día presenta sus propios problemas, Padre. Es por nuestro pecado que nuestras vidas son desastres, Padre. Entonces, en este momento, confesamos que te necesitamos, Padre. Necesitamos que tú cambies nuestras vidas. Padre, necesitamos orden. Necesitamos tu paz en nuestros corazones para seguir adelante, para estar firme en la fe. Entonces, Padre, mientras salgamos de este lugar, bendícenos, llénanos con tu Espíritu Santo para luchar una semana más contra las tentaciones de este mundo, contra las tentaciones de nuestra carne, contra las tentaciones del enemigo, Padre. Necesitamos tu Espíritu Santo para cumplir estas cosas. Entonces, Padre, te pedimos estas cosas con mucha confianza, porque sabemos que tú nos contestas. Porque oramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Este mensaje fue predicado por Natán Bonham en la iglesia La Roca en Arequipa, Perú. Para escuchar más mensajes, visítanos en la página web larocaarequipa.com.